Aparte del frío, claro, inmediatamente informamos en noticia de último minuto que tiene relación tras la muerte de este joven en la Florida, producto de un linchamiento ampliamente conocida por los medios de comunicación, y esto tiene relación con que hoy día el prefecto Víctor Ruiz, jefe de la Brigada de Homicidio, en conjunto con Felipe Díaz de la Fiscalía Local de la Florida, entregará detalles de la detención, escuche bien, de 4 personas por la presunta participación en el homicidio de este joven la madrugada del día miércoles en la Florida. Eso significa que hay 4 detenidos en este caso, y a las 9:30 se realizará una pauta en dependencias de la Policía de Investigaciones, y es ahí donde conoceremos más detalles de esta muerte de este joven producto de este linchamiento. Y claro, en la medida que exista responsabilidad de estos 4 detenidos por presunta participación, la formalización sería por homicidio, y son los antecedentes que entregaremos en un par de minutos más cuando estemos nosotros en esta pauta. Lo repetimos, contextualizamos esta información, Gonzalo, tiene que ver con 4 detenidos por la presunta participación de la muerte de este joven de 21 años en la Florida. Sí, un caso tremendo, un caso tremendo que habló la mamá de este joven de 22 años, decía que, bueno, imagínate el sufrimiento de una mamá que no solamente lo habían confundido, sino no le habían creído que estaba pidiendo ayuda porque estaba siendo asaltado y creían que era un delincuente. Y ella simplemente, bueno, y aquí es una discusión que también, por supuesto, tuvimos ayer, cómo no lo retienen y llaman a carabineros con la cantidad de gente que era, y si no, que lo amarran con una wincha. Hoy día ya se conocieron más detalles de lo que fue. Lo amarran con una wincha y lo empiezan a golpear hasta que pierde la vida. Bueno, lo habíamos dicho, en otras oportunidades, yo me acuerdo patente. ¿Te acuerdas una vez que envolvieron como con nylon transparente en un poste? Me acuerdo perfecto. Y alusa eso. Y cada vez que hablamos de estas detenciones ciudadanas, claro, ahí viene como el sentido de justicia de la gente desesperada que dice, oye, pero si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, qué sé yo. Pero lo habíamos dicho en cada uno de estos casos, algún día se va a pasar la mano y va a ocurrir esto, y desgraciadamente ocurre. Rafa, muere un joven. Y ese es el riesgo de las detenciones ciudadanas, y ese es el riesgo cuando las instituciones no están respondiendo a entregar un valor para toda la gente, seguridad. Este caso refleja todo lo que tú marcas, Gonzalo. Vecinos que creyeron que esta persona estaba tratando de robar a uno de los vecinos, de una vecina en particular, una persona mayor, y que por tanto a través de estos grupos de chat empieza a decirle al resto, oigan, está pasando esto, y ahí empiezan a acercarse al lugar según las primeras informaciones y empiezan a hacer esta detención ciudadana, una figura que se ha dado en muchísimos casos, y aquí llega a ser con 2 elementos muy relevantes lo que ocurrió. Uno, que finalmente se ataca a esta persona que, según los primeros antecedentes, no sería delincuente, incluso estaba escapando de un posible robo, y además matan a esta persona, y por tanto ellos, quienes fueron finalmente los que acabaron con su vida, tendrán que enfrentar a la justicia. Detenciones ciudadanas, una figura que se ha dado con esta mezcla entre vecinos que sienten que no tienen seguridad versus también la situación que uno observa de quienes dicen llamamos a la policía, no llegan, y todo esto es lo que vamos a revisar en la siguiente nota. Uno no mide la consecuencia, porque el delincuente no midió la consecuencia de mi papá, si lo hubieran matado. Da raya, entonces, y de repente impotencia. ¿Qué podemos hacer si no hace la justicia nada? Distintos episodios como estos han abierto un debate interesante sobre la autotutela o la justicia por la propia mano y cuán válida es. Poco, sin embargo, se aborda cómo llegamos a esto. Pueden haber sentimientos de rabia, de frustración, pero también lo que se ha investigado en otros ámbitos de desprecio hacia la institucionalidad. La institucionalidad no funciona, entonces yo reacciono como a mí me parece que debo reaccionar, y de la forma más drástica posible. Que convirtió a las detenciones ciudadanas violentas en opción. Hay una sensación de abandono terrible. Ni siquiera le importa la institución que me tiene que cuidar.
La molestia por su acción o inacción, la propia desesperanza en las instituciones, advierten, son un motor. La ley permite solo retener hasta la llegada de un policía, pero pocas veces una detención ciudadana queda solo en eso. Dale, concho, mira. Pero no me piques. Equilibrar el derecho de las víctimas y de los victimarios resulta complejo, especialmente cuando hay frustración, cuando a veces el delito queda impune, cuando hay percepción de inseguridad o directamente se ha sido víctima de ella. También cuando se actúa en grupo. No está el límite, ¿sí? Porque tú pierdes la empatía, porque ya no es una persona como tú, como yo, sino es una otra persona que nos está poniendo en riesgo continuamente. Pero no todo está permitido. Yo diría que a nivel cerebral hay una liberación de neurotransmisores, la adrenalina. Sin embargo, yo tendería a pensar más bien que no es una cuestión cerebral, sino una cuestión de orden emocional. Habría que ver qué es lo que ocurre en este sitio particular, donde a esta persona la linchan con tal grado de descontrol, en la que siento que la única manera de hacer justicia es golpear a un ser humano hasta matarlo. Pasar de víctima a victimario suele ser el análisis cada vez que se conoce un linchamiento ciudadano, y el miedo a la sanción al mismo tiempo suele ser ese límite, el único disuasivo, pero hay expertos que proponen un examen más profundo. La venganza está fuera del Estado de Derecho, que es justamente aquel Estado en el cual impera la ley y hay autoridades que gobiernan y que toman las decisiones. ¿Para qué? Para asegurar nuestros derechos que también nos reconocen. Se socavan en buenas cuentas las bases de una sociedad. Y agregaría algo que es un poco delicado, pero todos tenemos la posibilidad o la capacidad de hacerle daño a otras personas. La diferencia está en que la mayoría, insisto, en lo emocional, nos regulamos. Ahí vaya a quedar, ¿cómo bonito vaya a quedar? No deberían existir porque eso lo debería cubrir la institucionalidad. Y las detenciones ciudadanas deberían ser solo en casos muy acotados, pero parece que es algo que viene al alza. ¿Qué hizo que las detenciones ciudadanas violentas fueran el camino? Una sumatoria de cosas. Todos coinciden, eso sí, en que la frecuencia y gravedad de las mismas encendió una alerta. La única solución en eso es la educación. Falta cultura cívica respecto de qué derechos nosotros tenemos como ciudadanos. Todos y todas hemos perdido la manera, insisto, en modular nuestra emoción. ¿Cómo hacemos para que en nuestras interacciones diarias podamos educar respecto de esto y no quedarnos en la superficie del discurso respecto de le pegaron a uno, otro más y le llegó un golpe? Una realidad que implica desafíos y también tareas pendientes, de las que advierten hay que hacerse cargo, construir sociedad y no solo observarla. Súper interesante aquí cómo está enfocada la nota, porque dice hartas cosas para que conversemos, Gonza, porque efectivamente equilibrar el derecho de las víctimas y victimarios. Aquí hay una rabia, y lo decía muy bien explicado el psicólogo, acá hay rabia. Rabia porque siente la gente que el Estado no está funcionando, porque hay mucha delincuencia, porque vemos la cantidad de crímenes que hay mucho mayor antes, con mayor violencia, entonces se sienten desamparados. Pero como decía ahí bien la persona, hay que hacer educación cívica. Nada justifica que tú le quites la vida a otra persona, que reacciones de esa manera, que lo amarres y lo golpees hasta quitarle la vida. Y otra cosa que quiero destacar que dice el psicólogo, que es muy cierto y que lo dicen todos los estudios de psicología, todos somos potenciales criminales también en grupo. No lo dice así, lo dice mucho más suave, pero por lo mismo hay que tener tanto cuidado. ¿Cuántos homicidios han pasado en grupo cuando se exacerban los ánimos? No, toda la razón. Y coincido contigo. Lo que ocurre es que, y acá no estoy justificando por ningún motivo este tipo de situaciones. O sea, una detención ciudadana nunca es justificada, y menos llegar a esto. Peor. El tema es que cuando tu sistema institucional no está respondiendo y no te garantiza algo que es tremendamente esencial para cualquier comunidad, vivir tranquilo, seguridad, empieza a manifestarse esta llamada ley del talión, ojo por ojo, o la justicia por tus propias manos.
Entonces, cuando tú escuchas, Rafa, a la fiscalía o a las policías, es que sabe que nosotros no recibimos denuncia. Bueno, porque desgraciadamente la gente se cabreó y ya tiene la convicción y la percepción que denunciar no sirve, que el delincuente va a volver a salir y que no queda otra que actuar directamente. Y eso no puede pasar porque estamos en este riesgo. Es que también se cruzan varios elementos y sumemos algunos más, ¿les parece? Sensación de desamparo. ¿Cuánta gente hoy día que nos está viendo le ha pasado algo, llama a la policía y no llegan? Porque están haciendo otro procedimiento. Uno parte de la buena fe de que están trabajando en otra situación. Y otro elemento, post pandemia, hay un tema mental que a mí me parece que hoy día nos hace, no sé si sobre reaccionar, pero tener una reacción que antes probablemente no teníamos en el día a día. Y ahí es donde es súper complejo el estimar lo que ocurrió y cómo en ese momento la gente reacciona. Dos elementos, porque evidentemente hay varios puntos. Uno, hoy día están reguladas las detenciones ciudadanas. Hay una ley, lo cual da cuenta de que es una realidad que se viene observando hace tiempo. Ya vamos a detallar eso. Y lo otro es saber que la persona que finalmente actúa sobre un delincuente, digámoslo así, hay que comprobarlo, pero bueno, un delincuente, y que luego lo agrede de más, pasa a ser él un nuevo delincuente. Entonces, muy complejo. Qué bueno que reparaste en Gonzalo. un detalle que es súper importante, Claro. Porque efectivamente cuando tú observas o presencias un delito en flagrancia, tú tienes el derecho de detenerlo. De retenerlo. De detener, pero detener para llamar a la institución correspondiente y pertinente para que ejecute la acción judicial. Pero aquí nos pasamos de la raya. O sea, este es el otro extremo, ¿no? Sí, pues tú retienes a la persona, pero no la empiezas a golpear. Mira, vamos a seguir hablando, pero quiero sumar al Leo también, porque tú estás harto en la calle, conversas con los vecinos respecto a esta cosa, y ayer sí nos llamaba la atención, por ejemplo, que los vecinos decían mucho, lamentable lo que pasó, pero es que nosotros, la delincuencia, o sea, como que tampoco podemos perder la humanidad en estos casos y la gente ya está acá, hasta acá, y pierde la proporción de las cosas de alguna manera, Leo. Claro, y nos ha tocado hacer muchas coberturas en relación a estos tomo la justicia por mis propias manos. Pero aquí finalmente la gente tiene rabia porque hace los llamados a las autoridades, a quienes están encargados de seguridad, y se demoran 1 hora, 2 horas. ¿Cuántas veces hemos estado con víctimas que dicen, me robaron mi auto, pasó esto, hay un delito? Y claro, las autoridades que tienen que ver con la seguridad llegan después de 2, 3 horas. Entonces, claro, se toma la justicia por las manos, pero también hay que tener en cuenta, María Luisa, Rafael, Gonzalo, que esto finalmente se convierte en términos judiciales en un problema muy grave. O sea, de víctima pasas a victimario. Y ojo, que en definitiva ahí entra el tema del concepto judicial, que finalmente tiene que ver con un homicidio, que tiene que ver con un tema que tú realizas con alevosía, con dolo. Entonces eso es mucho más grave, porque finalmente estás defendiendo a alguien y por intrometerte, por hacer justicia por tus propias manos, puede cambiar totalmente la película. En definitiva, cuando nosotros estamos en la calle y estamos dando cobertura a eso, claro, la gente tiene rabia, pero también tiene que existir la educación cívica, que finalmente no tiene que ver esto con tomo la justicia. Finalmente esto pasa a ser un linchamiento y eso es un delito y eso tiene que ver con alevosía, y ahí es donde la cosa se pone un poco más grave para estas personas que ayudan, en este caso las 4 personas que están detenidas y que en los próximos minutos se van a dar más antecedentes. Mira, yo creo que los conceptos están súper claros en la comunidad en general. Si nosotros leemos, por ejemplo, a Isabela Iquique, dice, no fue una detención ciudadana, eso fue un asesinato, y tiene toda la razón. Eso es un crimen, en eso no puede haber discusión. Esto es un delito. Dicho eso, ocurre lo que tú describías. Lo que está pasando es que la gente inmediatamente dice, sí, terrible lo que pasó, pero estamos hasta aquí porque nadie nos responde, porque nos roban en todas partes, porque no podemos salir tranquilos. O sea, está esa realidad. Está esa realidad, y mira, es que detengámonos en lo que dice Isabela, porque tiene toda la razón. Legalmente lo que pasó fue un homicidio, no fue una retención en ningún caso. O sea, la retención es cuando tú dejas al sujeto quieto en un lugar, está rodeado de gente, como podría haber sido acá, pero no lo empiezas a golpear y en este caso hasta darle muerto. Ayer, yo no sé si ustedes escucharon a la mamá de ese cabro de 22 años.
Fue horroroso las declaraciones de la mamá. Ella decía, ¿qué le costaba retener a mi hijo? ¿De cuántos años tiene? 22 años. 22 ¿Qué les costaba? Decía, no le creyeron que no era un delincuente. Podrían llamar a carabineros con todas las personas que ahí estaban. Pues bien, no lo hicieron y le quitaron la vida a un cabro que tenía todo un futuro por delante, que era muy buen alumno, que era muy querido por sus compañeros, decía la mamá, y que les alegraba la vida en la familia, y ahora aniquilaron una familia. Y como bien dice Leo, pasaron de víctimas a victimarios porque aquí hubo un crimen. Sí, estamos viviendo en un clima súper hostil, Rafa. Sí. Muy hostil, muy violento, de muy mecha corta, ya a niveles como este tremendamente exacerbados, peligrosos. ¿Sabes lo que pasa?